Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Sí. Qué bueno que usted está más cerca. Yo de manera particular tengo muchos años conociéndolo. Indudablemente esto se origina en los medios de comunicación. Él es licenciado en comunicación social, además de que es empresario. Yo no sé cómo está en esa empresa en este momento. Y sobre todo ahora lo invitamos en su calidad de portavoz de la Presidencia de la República. Él es el director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia. Así que nada, bienvenido Homero Argel. Así es. O Ángel, yo le decía Ángel. Es Argel Figueroa Guílamo. Toda la vida los profesores me corregían en la lista y decían Ángel. Sí, Entonces por eso yo empecé a ponerle Homero A. Figueroa Guílamo, okay. Porque tenía que decirle, no es Ángel, es Argel. Hacer la aclaración. Corregir. Haciendo aclaraciones de lugar. Hablábamos del nacimiento de Homero, de la romana. Romanense, así Romanense, que llegó a Santo Domingo a los 16 años. Así es, 16, Entonces 16 tienes un poco de las dos aguas. Bueno, desde siempre, mi padre le gustaba decir, mi padre era funcionario del sector azucarero. Precisamente trabajó durante 47 años en la corporación azucarera más grande del este, que ahora se llama Central Romana. Cuando mi papá comenzó, era la Gulf and Western. Y entonces yo me formé en ese escenario. A mi papá le gustaba decir que nosotros éramos finqueros, y eso da una psicología especial. El finquero, a diferencia del origen campesino, el finquero es mitad del campo y mitad del pueblo, y da una psicología particular. Entonces te podría yo decir que sí, que soy finquero de la Romana. De la Romana. Y de la zona azucarera, cañera. Qué bueno que haciendo este introito, sabemos que conoce muy bien el tema del Central Romana y de las denuncias. Tiene incluso una visión personal de ella. Así es. Y quisiéramos saber si esa visión personal contrasta con la posición oficial del gobierno. Con toda visión personal, como toda visión personal, tiene su sesgo, ¿verdad? Porque está matizada por la experiencia individual. Yo decía fuera del aire que mi padre trabajó desde los 16 años hasta su retiro. Real y efectivamente fue su única labor ser ejecutivo de esa compañía azucarera. Mi papá era un experto azucarero. Y nosotros nos formamos esencialmente, desde la niñez hasta la adolescencia, en ese entorno. Y yo lo conozco perfectamente bien. Y te puedo decir, el tema de la acusación de retención salarial a mí me parece asombrosa, porque mi padre cobró durante 47 años y se podía proyectar el día y la hora en que ese cheque llegaba. Pero su padre no era bracero. No, evidentemente, era un ejecutivo, pero mira lo interesante. A lo largo de esos 47 años, mi papá, cuando dejó de ser ejecutivo, se convirtió en colono azucarero del Central Romana, y un colono tiene bajo su responsabilidad cientos de braceros. Y yo tengo la experiencia personal, mi padre nos ponía a mi hermano menor y a mí, yo soy el penúltimo, a ser pagadores de los braceros a la semana. Yo era pagador de los braceros. Se pagaba. ¿Se puede decir que ese era su primer empleo? No, no era un empleo, era una colaboración. O su ocupación, familiar. Vamos a decir así. Y mi papá lo hacía para que tomáramos experiencia manejando personas y gestionando dinero. Y te puedo decir que cientos de braceros cobraban semanalmente, y ese sistema estaba organizado para que nadie se quedara con un centavo de los braceros. Entonces, mi impresión inicial es de asombro ante un señalamiento que contradice totalmente lo que yo aprendí y viví ahí. Sin embargo, el orden administrativo y la rigurosidad y el cumplimiento. Señor Figueroa, sin embargo, dicen los Estados Unidos que en Central Romana Corporation hay una serie de actividades, hay una serie de prácticas esclavistas o de trabajo forzoso.
hay algunos empleados de esa corporación que son haitianos, una cantidad importante, sobre todo los que se dedican al tema del corte de la caña, que sí le han dicho a periodistas, bueno, forzoso no, pero realmente aquí ocurren muchos accidentes laborales. Recuerden que cortan caña con un machete, con una mocha. Y también dicen ellos, se quejaron de que, por ejemplo, el carnet regulado que se entregó vía el gobierno, tienen que renovarlo año tras año, entiéndase, no tienen un estatus de permanente, aunque sí tienen viviendo en el país algunos más de 40 años. Bueno, ya ese detalle escapa a la empresa. No, estoy diciendo lo que ellos dicen. Exactamente, Y también ahí se están mezclando. Denuncian ellos que le asignan un barrancón, una casa, y que entonces cuando dejan de trabajar en la empresa se lo quitan, pero ya tienen 30 o 40 años trabajando en la empresa. En síntesis, mi pregunta es, hemos leído, hemos escuchado que el gobierno va, si se quiere, a acompañar a Central Romana para lograr que Estados Unidos dé marcha atrás a este castigo, por decirlo de alguna manera, a esta restricción. Pero, ¿qué va el gobierno a hacer respecto a esa condición de trabajo difícil que se ha denunciado? Quiero volver a mi experiencia personal para completar el cuadro. El gobierno dominicano, indudablemente, que no acepta esos señalamientos, porque tenemos a lo largo de los 10 años de investigaciones que se han hecho, ha habido investigaciones de instituciones independientes, tanto independientes de la República Dominicana como de los Estados Unidos, que no han podido certificar el 100% de esos señalamientos. Una de las primeras cosas que yo hice para establecer una posición personal con respecto a lo ocurrido fue ir al origen y a la descripción que hace la Organización Internacional del Trabajo de esos señalamientos que hice. Y el encuentro con la documentación fue descubrir que son descripciones abstractas que carecen de un estándar para medir exactamente cuándo una condición laboral cae en una de esas categorías. Entonces, cuando no hay definiciones específicas, técnicamente, vamos a decir, científicas, objetivas, cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquier institución, porque ¿cómo lo probamos? Si no está categorizado, si no está estandarizado, si no está medido, si no es solo un concepto. Entonces, mi experiencia personal es que a todos los niveles en esa empresa se le entrega vivienda. Yo vivía toda mi vida, mientras mi padre fue funcionario de esa corporación, en una vivienda asignada por esa corporación. Y las viviendas eran clasificadas indudablemente por la categoría del empleado, del trabajador, desde el más bajo hasta el más alto. Algo así como las que entrega la Fuerza Aérea en el barrio de San Isidro, que tiene que ver con el rango. Esas eran de la empresa, nunca fueron de la... De la empresa, siempre de la empresa. Mientras tú formabas parte de la empresa, tenías derecho a vivir. Correcto, pero Entonces esto es importante. Las condiciones de las viviendas de los braceros en esa empresa específica se puede decir que es superior a las condiciones normales en cualquier lugar y sobre todo a las condiciones originarias de los ciudadanos inmigrantes que vienen a trabajar, que no, en su país de origen no tienen vivienda, y si tienen vivienda es de paredes de lodo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa valoración. Los dominicanos y todos los que residimos aquí queremos una vida digna y la mejor posible para todos los seres humanos que habitamos acá. Pero hay limitaciones materiales objetivas que impiden que eso sea así para todo el mundo. Señor Romero, entonces, ¿qué busca esta acción del gobierno norteamericano a través de esa disposición contra el no solamente romano? eso, ¿qué es lo que lo activa? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que detona esto? Bueno, esa especulación no lo puedo hacer yo en mi condición de vocero del gobierno, porque se prestaría indudablemente a una mala interpretación. Cualquier cosa que yo diga
No se puede separar el pensamiento de Homero Figueroa del cargo. Entonces yo no voy a entrar en esa especulación, sino a referirme a la posición específica del gobierno dominicano con respecto a esa situación. Hemos considerado que es un impasse de categoría laboral, porque los señalamientos obedecen. ¿Ha habido algún avance? Entonces, bueno, han pasado pocos días. Hoy el ministro de Trabajo ratificó la posición del gobierno de que ya se constituyó la mesa multilateral para el acompañamiento a la empresa. ¿Acompañamiento para qué? Bueno, cualquier acción que haya que tomar para satisfacer los señalamientos que hace los Estados Unidos con respecto a la operación de esta empresa, bueno, se van a tomar. Para la República Dominicana es importante porque aunque es una empresa norteamericana, opera en el escenario nacional, impacta la economía nacional, impacta la imagen del país y sobre todo impacta la visión de un país, que no un gobierno, sino un país que tiene un código laboral bastante garantista y que se ha esforzado a lo largo de los años en perfeccionar su aplicación. Entonces yo diría que es un impasse que lo vamos a superar. Lo vamos a superar porque planteamos la buena voluntad de que el escenario para dirimir esa diferencia es el diálogo de las partes para establecer esos parámetros específicos y realmente avanzar. En otro orden, estamos conversando con Homero Figueroa, vocero y DIRCON de la Presidencia de la República. El periódico Listín Diario, en el día de ayer y en el día de hoy, ha publicado un reportaje bastante amplio e interesante donde denuncia una gran mafia respecto a la venta del visado dominicano desde territorio haitiano. En Haití, República Dominicana tiene 5 consulados. Y el reportaje, entre tantas cosas que denuncia, deja claro que la mafia es tan fuerte que hasta con los consulados cerrados se están otorgando visas. También habla de que el visado promedio debe costar 80, 60 dólares y en el caso de Haití se comercializa hasta a 600 dólares, donde el interesado final, dígase el haitiano que quiere venir a República Dominicana, ni siquiera tiene que presentarse al consulado para recibir ese sello, esa visa. ¿Alguna valoración hace el gobierno de esta denuncia, para mí, muy seria y sobre todo que ocurre en momentos donde la institucionalidad en Haití está bastante débil, pero tiene que ver con cómo funcionan, en este caso, los consulados dominicanos? Bueno, históricamente, y tú y yo lo sabemos por nuestra carrera, a mí durante más de 2 décadas me tocó comentar y señalar ocurrencias de este tipo. O sea que vamos a partir del dato objetivo de que históricamente han pasado cosas como esas. Entonces, ante esta denuncia, lo que queda es la investigación responsable. O sea, no podemos establecer un juicio de valor inmediato con respecto a lo denunciado sin antes proceder a hacer una investigación profunda, porque el hecho de que los consulados estén cerrados, bueno, es un obstáculo bastante importante para que eso esté ocurriendo. Pero yo no voy a poner en duda la denuncia, sino que estoy seguro que las autoridades correspondientes van a realizar una investigación y en el momento en que tengamos el resultado de esta investigación, ya sea que arroje ratificar lo que ha denunciado el medio de comunicación o que haya una diferencia, lo diremos. Si se comprueba que hay alguna irregularidad, como ha sido tradición de este gobierno, va a haber las consecuencias adecuadas. Pero ustedes han tenido ya información sobre el tipo de visado, si es un visado de trabajo. No. Hay, según la política pública, no me ha llegado ninguna información al respecto. Hay una cuota de visas que se le pueden otorgar a Haití, porque usted conoce su experiencia en la Central Romana, usted sabe que para venir a trabajar, la empresa solicita. Sí. Entonces, o sea, no es regular, pero ya no es que uno va al consulado. Eso es materia ya de la Cancillería. Ajá. Yo lo que sí te puedo decir es que se realizará una investigación con respecto a lo denunciado. Hasta ahora lo que sabemos es que se ha denunciado una irregularidad, que por cierto, escuché una información de un medio de comunicación acucioso que entró a la página de la empresa
que dice dar esa facilidad, esa agencia de Porque viajes. eso son varias agencias. Correcto, y listó una gran cantidad de países, no solamente es República Dominicana, lo cual me levanta a mí cierta sospecha, porque podríamos decir que República Dominicana ha pasado, pero ahí vi a Chile, Argentina, muchísimos países. Entonces yo creo que eso hay que investigarlo. El tema es el costo y la facilidad. Por ejemplo, la mayoría de visas otorgadas a haitianos son para turismo. No lo podemos dar, Y por uno- no lo podemos dar por un hecho hasta que una denuncia. investigación, correcto, lo confirme. Homero, hay otro tema en el candelero y es la delincuencia. Sabemos que ustedes tienen un proyecto que está próximo a ser anunciado, pero me interesa saber si Ya se ha ustedes... filtrado algunas Sí, cosas. algunas cosas, sí, patrullaje por cuadrante y no sé qué cosa. Pero me interesa saber si usted coincide con Tony Peñaguaba sobre que hay una difusión masiva en medios electrónicos ¿No? Y con la policía. y con la policía de videos que supuestamente él entiende que son parte de una estrategia de la oposición para hacer ver que el gobierno está quemado en materia de seguridad. Lo primero que te voy a decir es que la seguridad históricamente ha sido el tema de preocupación más importante para los ciudadanos dominicanos en los últimos 20 años. En todas las encuestas que yo he visto durante toda mi vida, la seguridad es el primer tema y solamente fue desplazado en los 2 años que estuvimos sumidos en la crisis del COVID. Entonces, esa es una realidad nacional, es un tema que hay que darle el frente, que hay que responderle a la ciudadanía, y el gobierno ha tomado desde el primer día muy en serio la tarea de responderle a los dominicanos con respecto a su exigencia de que queremos, porque yo me incluyo, queremos vivir en seguridad, la mayor posible. Dicho sea de paso, hay que decir que en el entorno global, la República Dominicana sale muy bien parada en esa materia. En materia de seguridad, lógico. Seguridad ciudadana, Sí, seguridad sí, pública. sí, porque los indicadores nuestros son superiores a casi todos, por no ser exagerado, de los países del hemisferio. Por el hemisferio. Mencióname qué país. Sí, pero justamente estamos en un área donde existen muchos países que se caracterizan por su estado de violencia. Correcto. Nos estamos comparando. Sí, No es pero- poner el No, porque no es es poner en contexto. Poner en contexto, y es muy importante. Es muy importante. Los indicadores dicen mucho. Pero usted es consciente que en los últimos 20 años, en los niveles de seguridad con lo que se vivía cuando nosotros éramos muchachos, Sí, sí. a lo que se vive hoy en día, Correcto. no tiene nada que ver. Y ahí voy. De ser un país totalmente seguro en el sentido de que no pasaba nada, Absolutamente. y puede ser por los niveles de desarrollo que teníamos, económico y social, era un país menos dinámico, no pasaba nada. Con el desarrollo y la evolución de la economía y de la sociedad, indudablemente se incrementa la irregularidad. Lo interesante es que cuando uno ve los números y los compara, ve que para el orden internacional es bajo. Por ejemplo, el indicador de muertes por cada 100.000 habitantes. Y hay que decirlo, desde el 2012 hacia adelante, la banda de ese indicador se ha movido entre 10 y 11.5 por 100.000 habitantes. Entiéndase que en los últimos 10 años hemos reducido ese indicador, porque cuando retrocedemos del 2004 al 2012, encontramos ese mismo indicador entre 18 y 26 muertes por 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Hoy no estamos viviendo la mayor delincuencia ni la mayor cantidad de muertes en la sociedad dominicana, en la historia dominicana. Hemos tenido periodos mucho más violentos, ¿Usted cree? mucho más peligrosos que este. Ahora, voy a la pregunta que me hiciste. Sí, sí. Hay un componente de hiperconectividad que indudablemente produce lo que yo he bautizado como un bucle de retroalimentación. No podemos dejar de ser objetivos y saber que un video de un hecho, repetido 1.000.000 de veces, produce la sensación de 1.000.000 de hechos. Pero entiende ¿Tú usted entiendes? que es ese video real que se ha reproducido muchas veces, o hay- entiende una usted campaña. que hay No. fake news,
campaña adrede. Es una combinación. Hay videos reales de casos aislados que repetidos se multiplican en la percepción ciudadana. Eso es natural, eso es humano. Si tú me repites una cosa 1.000.000 de veces, vas a hacer mella en mi psiquis. Eso es una realidad. El video es real. O sea, el hecho sucede y lo tenemos en las estadísticas. Claro que sucede. En cualquier sociedad suceden hechos de ese tipo. Pero entonces viene el otro componente, los videos falsos, que ustedes lo conocen como yo. Pero Y tantos que son capaces de... Bastantes, muchos. En las últimas semanas, muchos. Y en ocasiones más falsos que verdaderos, que eran totalmente... O sea, se le ponía, mira, este video sucedió en tal sitio. No fue en República Dominicana. Porque las redes también permiten ese juego. ¿Y quién estaría detrás de ese juego? No, es diverso, es diverso. Yo no voy a hacer un señalamiento específico, hay una realidad, la política... ¿Podríamos decir que la oposición, Homero? No solo a la oposición, o sea, hay... No hasta, solo, pero participa. Hay hasta expresión de juego, de irresponsabilidad. Hay gente que sin contrastar pone a rodar una información. Lo que sí puede ser señalado de la oposición política es el oportunismo ante un tema que no supieron manejar. Porque si tenemos inseguridad más baja o más alta, es producto de que los que nos antecedieron en el manejo de las instituciones gubernamentales no hicieron su tarea. Si no tenemos una policía reformada, que la estamos reformando nosotros ahora, es porque los anteriores no la reformaron. Si no tenemos una ciudadanía segura, es porque los anteriores en 16 años no hicieron nada para hacer esa seguridad. Entonces, la oposición carece de autoridad moral para señalar o criticar. Pero ya el gobierno tiene 2 años, señor Figueroa. Correcto. Ya. Y lo ha hecho mejor. Y lo ha hecho mejor. Lo hemos hecho mejor que 16 años. Más allá del señalamiento, de la moralidad de lo que están señalando, hay una realidad de que ha habido un problema de coordinación de comunicación dentro del gobierno. Ha habido mucha desinformación también. ¿En qué aspecto? Bueno, ha habido veces, por ejemplo, cuando el presidente de la República da una información y después sale un ministro diciendo otra información. No, pero esos son casos aislados y ha sido casos aislados. Cualquier gobierno pasa. Y esto también en las estadísticas de cómo se ha manejado. Estamos hablando de que para el 2023, que va a ser un año preelectoral, ¿qué es lo que cómo se va a enfrentar el gobierno a toda esta ola de percepciones muy negativas? Ya lo estamos haciendo. Acabas de mencionar una palabra interesante, estadísticas. Estadísticas. Otro gran descubrimiento nuestro fue descubrir que no se llevaban estadísticas científicas ni rigurosas en materia de delincuencia en la República Dominicana. Ya sí. Robos, hurtos. Bueno, el presidente anunció y ya está funcionando la instalación del sistema Comstack que se usaba en Estados Unidos, en New York precisamente, la instauración de la gestión de Giuliani. Bueno, en República Dominicana ese sistema está funcionando ya. ¿En qué consiste? Mejorado. Bueno, de recolectar a través de sistemas científicos todas las denuncias y los hechos ocurridos y clasificarlos por hechos, por tipos. Pero la policía sigue tomando denuncia con un cuaderno petete, ¿no? Ahora hay una aplicación que los ciudadanos la pueden usar y la policía también la usa. De hecho, hicimos una presentación esta semana de esa aplicación que va más allá de las denuncias. Es un sistema de decisión y de control de la gestión policial. Entonces, ahora se sabe bien separar lo que es, por ejemplo, un homicidio por delincuencia de una muerte por violencia social, que ese es otro tema. En República Dominicana, 2 personas discuten, sacan un arma, se dispara. Eso es violencia social. Exactamente. Evidentemente. Pero tenemos que educarnos para diferenciar, porque ¿qué pasa en República Dominicana? Sale la noticia de que 2 personas ha muerto una como por una discusión y entonces la gente reacciona. La inseguridad nos va a matar. Eso es violencia. Correcto. Eso es Entonces violencia. Pero a la gente con frecuencia le quitan los celulares en la vía pública. Sí, y la cartera. Están los hurtos, los robos de motocicletas, de vehículos, todo eso está clasificado. Y yo puedo compartir los informes semanales que se hacen y se da cuenta. Se lo agradezco, sí. Relacionado, 1, mes anterior, año anterior,
comparado con 2 años, comparado con 5 años y comparado con 10 años, porque fuera de 10 años no había estadística creíble. No estaban registradas. Homero. Cosa que no saben los dominicanos. Hay una situación Y real hay también. ventajas estadísticas en esos aspectos. Se han reducido grandemente muchas de las variables de delincuencia. Ahora bien, los datos no son nada cuando se lucha con ese bucle de retroalimentación. Que, por cierto, en estas semanas usted ha visto que ha amainado. Sí, se ha reducido. pero señor Homero, ¿Por qué? Porque eso es oportunismo. Cuando el tema está, bueno, se suben ahí, te repiten una cosa y te hacen... pero también estamos hablando, aprovechar la ola. no, y disculpa Marisol, también estamos hablando de maneras de robo como que no eran tan frecuentes. Sí, Ir a una torre sí, se ha desarrollado. a robar. Primero, Yo digo, pero bueno, primero hay torres. Primero hay torres. No, que hace 30 años no había. Hay torres y evidentemente hay desarrollo de habilidades y transferencia de know-how de escenarios delincuenciales más Claro, desarrollados. en otros sitios que hay Pero, globalizando. pero también ha mejorado la capacidad de combatir ese hecho. En un evento que hicimos en la Policía Nacional, en el día de ayer, hubo en la presentación de la aplicación donde se registran, oigan muy bien, con tecnología moderna, se registran todos los hechos ocurridos en el país entero. Y tú puedes revisar con videos y fotos dónde ocurrió, todos los detalles de la denuncia. Hablando de videos, de fotos y No, déjame aportarte. y de las denuncias. Aportarte el dato. El dato que en ese programa se recogió la siguiente experiencia. Hubo 2 conciertos, uno de Bad Bunny y otro de Daddy Yankee. Si no hubiésemos tenido esa herramienta, no hubiésemos podido tomar una decisión informada, porque antes era solo el indicador de muertes por 100.000 habitantes. Ahora sabemos en detalle lo que ocurre. Zonificado y por el tipo de acción criminal, porque Sí. antes solo era la muerte. El crimen cometido. Ya Correcto. da una, Y voy a dar 2 ejemplos. una El tecnificación. concierto de Bad Bunny. A la salida de ese concierto, ese día se hicieron 84 denuncias de robo y fueron registradas por el sistema. Los Denuncias que hicieron por el app o que fueron al cuartel del variadas, NACO. no, variadas, Ok. y se recogen, como quiera que la hagan, se recoge y la aplicación la recoge. Esa noche, 84 acciones de robo, enorme, Claro. gran cantidad. Pero había un... Correcto. había Pero miles de como gente en la tenemos calle. la data en tiempo real, cuando vino el concierto de Daddy Yankee hubo un aprendizaje. ¿Qué pasó con esos 80? Pero mira, y se concentró ahí. Recuerden que se habló mucho del destacamento de NACO y eso. Fue ahí, fue un solo hecho que dio un pico. Cuando vino el concierto de Daddy Yankee, ya la policía estaba preparada para tomar una decisión informada y científica. ¿Qué se hizo? O el perfil del seguidor también. Aumentar el patrullaje. Vino Daddy Yankee, se aumentó el patrullaje. ¿Y qué pasó? No hubo De ese- no hubo ese 84 denuncias, 10 denuncias. Entonces, esa es la nueva modalidad. Tenemos que saber, y ya lo tenemos, la herramienta, eso se llama mapa de calor, dónde están ocurriendo los hechos. ¿Qué tipo de hechos ocurren para desplegar entonces, hay que decirla, la insuficiente fuerza policial, porque ese es otro tema, Que que también tenemos, se Mal preparada, que todavía no está. que debemos preparar Seguir mejor, preparando. porque tenemos de todo, tenemos bien preparados, mal preparados y tenemos que seguir mejorando para distribuirlo por ese mapa de calor delincuencial. Y ya eso lo tenemos. Y esas son transformaciones que la gente debe conocer, pero también hay que tener paciencia. Homero, Homero, disculpa, cosa, una no. cosa, perdón. pero- Vicente y luego Marisol. porque Y ya. estaba hablando superar. de las acusaciones, también se estuvo hablando de que hubieron muchas de estas cámaras y estos sistemas de dispositivos de vigilancia que no han estado funcionando como es debido. El 911. E inclusive en caso de los desaparecidos, de muchos muchachos y muchas personas que han desaparecido en los últimos Que es meses, otro tema que no se les han podido dar abordar. seguimiento, si esas que no han podido descubrir plan qué ha en ese pasado. Sí, sí, sentido? no, un plan no, una acción tomada. Claro, hay una realidad. Ahora mismo no la tengo, pero habría que revisar las estadísticas históricas de los desaparecidos. El fenómeno nuevo es que ahora se comunica más,
vivimos en una ciudad... Pero el Canal 5 siempre ha tenido un segmento de desaparecidos y mire que está muy no alimentado. era lo mismo un canal Obviamente. que todos los ciudadanos Claro que tengamos no. un canal en la mano. Claro que no, pero sin ese dato científico Pero- hay una idea, una percepción No, de que... obviamente, hay un problema y nosotros, Incluso este gobierno... una característica específica. Hace, Eso, la este mayoría gobierno desaparece. se caracteriza por no dormir los problemas. Y ante el clamor de la sociedad por el tema de los desaparecidos, hubo una toma de decisión, una acción. ¿Qué se hizo? Bueno, no existía en la Policía Nacional un departamento de investigación de desaparecidos. No existía. Y es que no desaparecía gente antes, sí, pero no le importaba a nadie. Ahora sí hubo esa sensibilidad ante esa reacción y se instruyó y se creó un departamento especializado para los desaparecidos. Vamos a investigar todas las desapariciones y vamos a tratar de resolver la mayoría y se hará. Y bueno, hay un tema vital para ello y es las cámaras. Sí. El sistema de cámara 911 que está en su gran mayoría inactiva. ¿Cómo se va a ir trabajando esa No zona? diría, yo he visitado el C5I, que se alimenta de todas esas cámaras, y veo un porcentaje mayoritario activo. Debemos mejorar, debemos instalar más cámaras. Yo creo que son una herramienta más que de prevención, una herramienta fuerte para la investigación y la detección del crimen. Justamente en estos mapas de calor que usted está hablando, ¿no sería oportuno utilizarlos para marcar los puntos en cuales se deben aplicar esas cámaras? Ya esa aplicación lo hace y los voy a invitar a una presentación para que ustedes tengan la experiencia que otros colegas de ustedes y míos han tenido de ver la aplicación, para que vean lo avanzado que estamos en ese aspecto. Hoy sabemos dónde ocurre todo, Díganos. cuándo ocurre, a qué hora, cuáles son los picos de acción delincuencial donde tenemos que desplegar más agentes en ¿Cómo las vamos a calles. frenar? ¿Cómo vamos a frenar esa bandada de muchachos en motores Ya, atracando? eso se llama los atracos en manada. Ajá. Bueno, En grupo. estamos incrementando el patrullaje, vamos a implementar, ahora con el no doble. voy a matar. Y más con el a los doble. tiroteos. Diga la Pero información, sí, porque no, vamos a implementar hay que comunicarla. en el polígono central, inicialmente, en la medida en que el vayamos tema de los incorporando cuadrantes y eso. con los cuadrantes, que eso va a incrementar la densidad de policías por ciudadano. Y está probado, en la medida en que tú aumentas el patrullaje, disminuye la delincuencia. Y con perseverancia, con sostén, vamos a ir ampliando en las zonas que más los necesiten esos cuadrantes y ese despliegue de fuerzas en la medida en que vayamos formando los 9,000 policías en déficit que tenemos y que en los próximos años formaremos. Por último, señor Figueroa, brevemente, pero hay dos temas. Sí, vamos a ver. Estamos en presupuesto, todavía la ley no ha sido aprobada, pero es un presupuesto bastante alto. Junta Central Electoral insiste en que con lo que está ya asignado no van para parte. Procuraduría General de la República, que es una pieza importante, por ejemplo, que estamos hablando de seguridad, dice, nos lo han achicado y prácticamente todas las instituciones se están quejando. Así Entonces, siempre, eso es histórico. ¿De qué manera el Ejecutivo ha previsto dar una respuesta? ¿Es posible que cambie el presupuesto? ¿Hay una especie de negociación? Y también las expectativas generales respecto a un 23 que ya empieza. Mira, siempre hay esas quejas, esos gritos, hasta yo. No. Que la gente me señala de que manejamos de que mucho dinero y no se da cuenta que hemos reducido en un 75% la asignación para esta tarea y yo tengo que hacer de tripas corazón para hacer un aporte al sostenimiento del ecosistema de medios de la República Dominicana, que para nadie es un secreto, sufrió mucho en los años de la pandemia. Con eso te digo, todo el mundo se queja de su presupuesto escaso, pero también los recursos son escasos y tenemos que hacer maravilla distribuyéndolo. Ahora, ¿qué ha hecho este gobierno? Este gobierno ha administrado con eficiencia y transparencia y nos rinden los recursos porque los recursos van al destino al que fueron diseñados. Y yo creo que es una evolución, es un cambio real que la sociedad ha experimentado. Hay una mejor capacidad de administración. Y este gobierno ha sabido responder a las coyunturas. Por ejemplo, este año el choque inflacionario internacional obligó
a que buscáramos recursos para ir en auxilio de los ciudadanos y cuidar la capacidad de compra de los ciudadanos. Para nadie es un secreto que a principios de este año, con la guerra de Ucrania, con el movimiento del petróleo y los combustibles, se afectó bastante el tema de los precios en la República Dominicana. Pero tomamos una serie de decisiones, conseguimos dinero de esa eficiencia administrativa y pudimos sostener un programa amplio de subsidios que protegió el presupuesto familiar de los dominicanos. Para temas específicos como el Ministerio Público, la Junta Central Electoral, estoy seguro que cuando se presente la coyuntura encontraremos una solución para atender esas demandas que creemos fundamentales. Perspectivas generales y breves al 23, sobre todo en materia de seguridad y en el orden económico. Definitivamente la seguridad es la prioridad de los ciudadanos y por ser la prioridad de los ciudadanos también es la prioridad del gobierno. Y yo creo que ustedes lo han notado, que hemos estado encima de ese tema, que hemos logrado un despliegue en las calles que ha de alguna manera bajado la presión y acrecentado la eficiencia con resultados en materia de mayor seguridad a los ciudadanos. En el 2023 seguiremos haciendo énfasis en los temas fundamentales, que es seguridad, que es precios, que es empleo, sin descuidar los demás temas, porque hay que administrarlo todo y hay que decidir, sobre todo, aunque tú priorices los elementos de mayor preocupación para los ciudadanos. Nos espera, yo creo que un venturoso año para hacer un entorno internacional tan conflictivo. La economía dominicana al día de hoy ha crecido un 5.5%. En el 2021 estuvimos entre las 10 naciones que más creció su economía, rebotando del COVID. Ahora vamos a tener un año excepcional económico, un año con grandes reservas internacionales, con estabilidad de la tasa de cambio. De hecho, tenemos que generar políticas para evitar que descienda más y afecte las capacidades exportadoras. El año que viene, que se presagia difícil para la economía mundial, la República Dominicana tiene una perspectiva extraordinaria, porque hemos sabido gestionar. Y los dominicanos deben estar esperanzados, tranquilos, de que las personas que estamos con la responsabilidad de manejar los asuntos nacionales, somos maduros, prudentes, somos esforzados, atentos y estamos 24/7 encima de los problemas nacionales para que la República Dominicana siga siendo un país ejemplar en el entorno internacional. Y a no te volverá más cerca, ¿verdad? Claro. En el 23. Gracias, Homero Figueroa, por acompañarnos en su calidad de portavoz de la Presidencia de la República y director de Estrategia y Comunicación de la misma. Seguimos más cerca. A nivel Rosario, más cerca.